cómo desarrollar la autodisciplina, el camino estoico, el estoicismo para la disciplina. El panorama actual de Internet nos bombardea con citas y videos motivadores que pretenden inspirarnos y hacer que hagamos cosas. Pero la motivación solo sirve para empezar. Para conseguir algo, hay que trabajar. Trabajar para conseguir un objetivo requiere esfuerzo y repetición. Y salvo algunas excepciones, no suele haber atajos para alcanzar un objetivo importante, como dominar la conducción o terminar una formación académica. Podemos estar muy motivados, pero no llegaremos a ninguna parte si no actuamos. A muchas personas les cuesta emprender acciones repetitivas durante el tiempo necesario para alcanzar sus objetivos. Hay una intención, un deseo, pero no un movimiento significativo hacia adelante. Estas personas carecen de lo que probablemente sea la llave que falta en la puerta que conduce al logro: la autodisciplina. La disciplina es un esfuerzo controlado que requiere autocontrol y obediencia a normas específicas, como un horario. La disciplina suele tener mala fama porque suena poco romántica y pesada y nos recuerda los estrictos regímenes de los ejércitos y los internados. Pero la autodisciplina cumple su cometido. Además, la autodisciplina suele conducir a la paz interior, ya que la estructura y la previsibilidad reducen el estrés provocado por la incertidumbre. Los estoicos consideraban la disciplina una virtud, junto con otras cualidades afines como la perseverancia, la resistencia, la altura de miras y el autocontrol. Los estoicos eran partidarios del trabajo duro y de pasar los días sabiamente. Séneca, por ejemplo, nos insta a no perder el tiempo y a actuar ahora, ya que la vida es corta. Marco Aurelio apunta a la naturaleza, concluyendo que tendemos naturalmente a ser trabajadores. Este video explora la filosofía estoica que puede ayudar a desarrollar la autodisciplina. El diccionario de Cambridge describe la autodisciplina como la capacidad de obligarte a hacer cosas que sabes que debes hacer aunque no quieras. Obligarse a hacer ciertas cosas requiere autocontrol para resistirse a participar en actividades que no contribuyen a nuestros objetivos. Además, requiere un impulso para ponerse manos a la obra y un objetivo hacia el que trabajar. Por tanto, si hacemos lo que debemos y nos abstenemos de lo que no debemos, somos disciplinados, lo cual parece fácil, pero para muchos no lo es. Estas tres dimensiones, el autocontrol, el trabajo y el objetivo, fueron elogiadas por los antiguos estoicos y por lo tanto están integradas en la filosofía estoica. Aunque los estoicos buscaban la paz interior, no eran perezosos. Sabían que vivir de acuerdo con la naturaleza significaba para nosotros los humanos utilizar nuestros cuerpos y mentes adecuadamente, siendo productivos, activos y contribuyendo al todo. No debemos desperdiciar nuestros atributos inherentes. Debemos utilizarlos adecuadamente. Epicteto sostenía que el compromiso en las adversidades hizo de Hércules, Hércules. ¿Qué habría sido de él si no hubiera utilizado su poderoso físico y su noble alma? El mundo le ofrecía desafíos que un hombre fuerte como Hércules debía afrontar, ya que estaba hecho para ellos y no para ronronear su vida. Siguiendo sus inclinaciones naturales, no solo se convirtió en un héroe, sino que también contribuyó a la sociedad
librándose de muchos peligros para los suyos. Era una situación en la que todos salían ganando. Entonces, ¿cómo construimos la autodisciplina según la filosofía estoica? Exploremos algunas ideas estoicas relevantes. Epicteto afirmaba que deberíamos tratar la vida como un banquete. Si un plato se detiene ante nosotros, deberíamos tomar un poco con moderación. Si aún no nos ha llegado, no deberíamos cogerlo. Si nos pasa por largo, no deberíamos detenerlo. Pero aún mejor sería si pudiéramos rechazar lo que se nos pone delante. Esa fuerza nos hace divinos. El autocontrol es una parte vital de la autodisciplina. Mediante el autocontrol podemos contenernos para no hacer cosas que no deberíamos hacer. Trabajar para conseguir un objetivo concreto. Por ejemplo, escribir una tesis es teóricamente una tarea sencilla. Basta con dedicar las horas necesarias a investigar y escribir para terminarla. Sin embargo, en realidad la gente tiene dificultades para llevar a cabo esta tarea. En gran parte, esta lucha se debe a la forma de gestionar las distracciones. Desgraciadamente, no tenemos control sobre las distracciones que nos presenta la vida. Como menciona Epicteto, las cosas que no están bajo nuestro control son las que no son nuestras propias acciones. Pero tenemos control sobre cómo nos posicionamos ante las cosas que no podemos controlar. En cuanto a las distracciones, no podemos controlar que la gente nos invite a tomar algo, que se estrene la última temporada de nuestra serie de televisión favorita, o que la gente intente hundirnos criticándonos y llevándonos la contraria. Por mucho que intentemos resistirnos, el mundo siempre tendrá muchas cosas que ofrecer que potencialmente capten nuestra atención y nos persuadan de cambiar de opinión sobre nuestras elecciones. Es probable que esto no haga más que aumentar debido a los avances tecnológicos. Por supuesto, podemos influir en el número de distracciones a las que estamos expuestos, limitando nuestro contacto con el mundo exterior y organizando nuestro entorno en consecuencia. Pero en última instancia, el mundo exterior, incluido nuestro entorno cercano, depende de fortuna. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos reforzar nuestro autocontrol? Podemos reforzarnos contra las distracciones inevitables, reforzando nuestra determinación de terminar lo que deseamos terminar. Si tenemos la fuerza para rechazar lo que se nos pone por delante, las tentaciones no nos desviarán de nuestra causa. El autocontrol requiere práctica. Debemos dominarlo mediante la exposición y la repetición, de modo que vigoricemos nuestra capacidad de contención. Cuando más vencemos las distracciones y las tentaciones, menos poderosas se vuelven. Si estas tentaciones no tienen o tienen un poder limitado sobre nosotros, experimentamos lo que los estoicos llaman libertad. En el contexto de la disciplina, es la libertad de hacer lo que nos proponemos. Libertad en el sentido de que las circunstancias externas no controlan nuestras acciones. ¿Cómo podemos hacer las cosas si no somos capaces o no estamos dispuestos a trabajar para ello? Desde la perspectiva estoica, el trabajo no solo es importante, también es aquello para lo que estamos diseñados. Todo el universo tiene su lugar, y como seres humanos, se nos conceden capacidades únicas para servir al todo. Por ello, los estoicos consideran la laboriosidad una característica virtuosa. Trabajar está en nuestra naturaleza, creen.
En sus meditaciones, Marco Aurelio se recuerda repetidamente a sí mismo sus tareas como emperador y como ser humano. Está aquí para trabajar y servir, no para pasarse el día en la cama sin hacer nada. Cito: al amanecer, cuando te cueste levantarte de la cama, dite a ti mismo: tengo que ir a trabajar como ser humano. ¿De qué tengo que quejarme si voy a hacer aquello para lo que nací? ¿Aquello para lo que me trajeron al mundo? ¿O es esto para lo que fui creado? ¿Para acurrucarme bajo las mantas y mantenerme caliente? Fin de la cita. Sí, puede que se esté mucho mejor en la cama. Pero el emperador estoico se recuerda a sí mismo que no nació para sentirse agradable. Menciona cómo las plantas, los gorriones, las hormigas, las arañas y las abejas realizan sus tareas. Estos seres vivos trabajan para poner el mundo en orden y participan de las formas que la naturaleza les ha asignado. ¿Por qué no corres a hacer lo que te exige la naturaleza?, se pregunta Marco Aurelio. Por supuesto, no podemos trabajar día y noche, también necesitamos dormir y relajarnos. Pero como afirmaba Marco Aurelio, la naturaleza puso un límite a eso, como a comer y beber. Fin de la cita. Así pues, hay un momento para relajarse y otro para trabajar. El valor es la virtud cardinal en el estoicismo. Los estoicos subdividen el valor en resistencia, confianza, altura de miras, alegría y laboriosidad. La laboriosidad es una parte vital de la autodisciplina. Es el hábito de estar activo y ocupado. Si trabajamos para conseguir un objetivo, el autocontrol no es suficiente. Tenemos que ser laboriosos y hacer lo que hay que hacer con constancia. Pero ¿cómo podemos ser aplicados? ¿Cómo podemos evitar ser perezosos y procrastinar? Marco Aurelio hace una afirmación interesante sobre la causa de la pereza y uno de los ingredientes de la laboriosidad. Cito: en serio, no tienes verdadero amor por ti mismo. Si lo tuvieras, amarías a tu naturaleza y cumplirías sus deseos. Ahora bien, cuando un hombre ama su oficio, ¿cómo sudará y se afanará para desempeñarlo a la perfección? Pero honrar tu naturaleza menos que un tornero el arte de tornear, un maestro de baile el arte de bailar. Fin de la cita. Según este pasaje, la pereza significa falta de amor a uno mismo o a su tendencia natural. Una persona perezosa no ama que está naturalmente inclinada a ser laboriosa. Si lo hiciera, abrazaría su naturaleza y se pondría a trabajar. Así que, extrapolando esta idea, podríamos querer despertar nuestro amor por ser laboriosos, en lugar de verlo como una forma de castigo o condena. Podríamos querer verlo como algo agradable. Al fin y al cabo, ha sido una parte natural e inherente de la vida humana desde la noche de los tiempos, aunque en diferentes formas e intensidades. También es posible que queramos buscar algo que se ajuste a nuestra naturaleza individual. Hércules, por ejemplo, era apto para proteger a los débiles gracias a su cuerpo fuerte y atlético. Otras personas pueden ser más aptas para la escritura, el arte o las ocupaciones científicas. La naturaleza nos ha dado a cada uno características únicas. Desde un punto de vista estoico, nuestra tarea consiste en honrarlas y utilizarlas de forma productiva y al servicio del conjunto. Como afirmó Séneca, la vida es corta y estamos desperdiciando la mayor parte de ella. ¿Cuántas personas deambulan por la vida sin rumbo,
sin ningún objetivo global hacia el que dirijan su energía? Para ponernos en marcha de verdad, necesitamos una línea de meta hacia la que correr. Necesitamos una estrella en el cielo. Necesitamos una estrella en el cielo, sea cual sea, hacia la que escalar. La forma más fácil de vivir una vida indisciplinada es no tener un objetivo concreto. Si no tenemos metas o submetas, nos apresuramos a poner nuestra energía en cosas que no sirven para nada a largo plazo, o no actuamos en absoluto. Como dijo Marco Aurelio, y cito: hay también otra clase de vagabundeo que debe evitarse, porque algunas personas están ocupadas y sin embargo no hacen nada, se fatigan y se agotan y sin embargo no apuntan a ninguna meta, ni se proponen ningún fin general de acción o diseño. Fin de la cita. En el mundo moderno podemos agotarnos yendo de fiesta, bebiendo, jugando excesivamente a videojuegos o viendo series de televisión. No es que no hagamos nada, simplemente gastamos nuestro tiempo y energía en placeres a corto plazo y trabajamos simplemente para seguir montados en la rueda de hámster de los pequeños placeres y el consumismo. A muchas personas la vida les parece inútil y llegar a algo más grande, como realizar sus sueños y ambiciones, les parece imposible. Pero lo más probable es que les falte puntería, lo que puede deberse al miedo al fracaso, pero también a que hoy en día hay tantas opciones que es difícil elegir una dirección. La paradoja de la elección confunde a muchos y hace que la gente desee innumerables cosas, pero acabe sin conseguir nada sustancial. Por eso elegir un objetivo concreto y dejar de lado todo lo demás beneficia a quienes van a la deriva en los páramos de la modernidad. Marco Aurelio dijo, y cito: deja de ir a la deriva y esfuérzate hasta el final. Cancela tus esperanzas y si tu bienestar te importa, sé tu propio salvador mientras puedas. Fin de la cita. ¿Dejaremos por falta de rumbo que otros tomen decisiones por nosotros, aunque podamos tomar las nuestras? ¿Viajaremos sin rumbo o más bien seremos viajados por la vida como hojas al viento? ¿O explotaremos nuestro único y verdadero poder, que es nuestra capacidad de elegir y actuar? Ser autodisciplinado es mucho más fácil si tenemos un objetivo claro y firme. Generamos un propósito para nosotros mismos al abrazar una razón sólida para levantarnos de la cama cada mañana. Y cuanto más trabajamos para alcanzar ese objetivo, más firmes nos volvemos en general. Cuando no perdemos de vista la línea de meta y la vemos cada día más cerca, ganamos confianza en nosotros mismos al darnos cuenta de que podemos hacer las cosas. Observar el progreso nos motiva a continuar. Evita que vayamos dando palos de ciego de una corazonada a otra. Conseguiremos hacer las cosas aunque no queramos, porque esa estrella en el cielo brilla con fuerza sobre nosotros y se eleva muy por encima de todo lo que no importa, dejándolo a la sombra donde pertenece. En la ciudad de Chipre, en el 300 a.C., vivía un comerciante muy rico llamado Zenón. Durante un viaje de Fenicia, su barco se hunde junto con todo su cargamento a causa de un evento que estaba completamente fuera de la mente de Zenón o del control de nadie. Este hombre muy rico de repente se convirtió en pobre en solo instantes. Para la mayoría de nosotros, reaccionar en una forma frustrada sería normal, pero no para Zenón.
Para el padre del estoicismo, un pequeño cambio podría perdurar en la eternidad, y un pequeño replanteamiento de mentalidad puede representar cambios más grandes y más impactantes en la línea del estoicismo. Es la misma definición de aceptación e indiferencia. Después de leer las obras de Sócrates y otros grandes filósofos, Zenón creó y enseñó el estoicismo. Según Zenón, aunque no tenemos mucho control sobre lo que nos pasa, sí lo tenemos controlado como nos afecta, y debemos usar este control con gran efecto en lugar de lamentarnos, o en este caso, ahogarnos. Zenón, enfocado en mantener la compostura sobre la situación, permaneciendo calmado y neutral. Hoy en día la gente, sin darse cuenta, ve a los estoicos como personas que no pueden ser rotas, personas que no suelen quedarse en extremos emocionales, pasando por cosas como ataques de ira o ataques de ansiedad. Pero la idea original detrás del estoicismo era mucho más que eso. El estoicismo era una forma de ver, describir y entender el mundo. Era una forma de vida, y esa forma de la vida ha durado por siglos. La filosofía estoica se puede aplicar a situaciones hoy en día de la misma manera que se aplicaban hace miles de años. Sus beneficios son igual de impactantes. El estoicismo nos permite procesar estas emociones de negativa experiencia y convertirlas en pensamientos que nos darán una perspectiva única del mundo. Desde que los estoicos se juntaron para discutir y enseñar en un lugar público, su filosofía general era ampliamente conocida y creían que los principios estoicos podrían beneficiar enormemente a cualquiera. Entonces, no tenía sentido para ellos ocultar ese conocimiento detrás de 4 paredes de una escuela. Como resultado, desde esclavos hasta emperadores podrían aprender y convertirse en un estoico. Algunos de los estoicos más notables del mundo incluyen a Epicteto, Séneca y Marco Aurelio. Los primeros estoicos evitaban toda forma de segregación y lideraban la lucha contra la desigualdad. Hasta inventaron la palabra cosmopolita, que literalmente significa ciudadano del mundo. Incluso en un momento en que no era popular, a las mujeres se les permitía aprender libremente sobre estoicismo como una forma de vida en un mundo lleno de giros inesperados, de eventos en las que nuestras emociones tienden a entender mejor las cosas. En realidad, no nos ponemos tristes porque nos pasen cosas malas. Nos ponemos tristes porque cosas malas suceden de forma inesperada. Hay que ver la lluvia como algo bueno, que ayuda a regar las plantas, proporciona agua para el ganado y mantiene la temperatura fresca y húmeda. Pero la verdad es que cuando esa nube oscura te sorprende afuera sin paraguas, entonces, ¿por qué nos lamentamos una vez que empieza la lluvia? Es porque aunque la situación es mala, no hemos aprendido que la lluvia es algo inevitable. Nosotros no podemos controlar el clima. La lluvia pasa y la calma vuelve. El estoicismo nos enseña que de la misma manera debemos esperar que todo lo malo pueda pasar. Uno de los ejercicios estoicos, conocido como malestar voluntario, es un ejercicio dirigido al aumento de los sentimientos de gratitud, como dormir en el suelo de la cocina, tomar duchas frías o comer nada más que papas durante unos días. Este ejercicio te ayuda a entender que por más difícil que sea, sobrevivirás y potencialmente prosperarás si tu mentalidad es la correcta.
siendo capaz de soportar estas situaciones incómodas que indirectamente preparan nuestra mente para el futuro. Este mensaje es más importante ahora que nunca. Llegamos al mundo sin saber nada sobre muchas cosas y observando el mundo por nosotros mismos. Muchas veces estas fuentes de conocimiento adquiridos nos enseñan diferentes caminos. La pregunta es, ¿necesitamos internalizar todo este conocimiento? Si lo hacemos sin saber, podríamos estar estableciendo expectativas poco realistas para nuestras vidas, dejándonos decepcionados e insatisfechos. Al final, esa no es forma de vivir. Deberíamos, en su lugar, enfocarnos en mejorarnos a nosotros mismos y por nosotros mismos. Deberíamos hacer las cosas por nuestras propias manos y adjuntar cualquier esperanza externa o secundaria. Las acciones que tomamos casi siempre conducen a la decepción. La mayor parte del tiempo terminamos tratando de llenar ese vacío con las cosas externas, gastando todo tu dinero en un coche de lujo, la casa o incluso formar una familia. A veces hacemos todas estas cosas por su valor exterior y no por su valor interno. El estoicismo enseña que si te acercas a la vida de esta manera, colocas tu felicidad en manos del exterior. Los autos siempre pueden fallar y romperse. Los desastres naturales arrasan con ciudades enteras y las tasas de divorcio suben más y más alto cada año. Pero incluso las cosas gratis en la vida vienen con un coste tanto físico como mental. Séneca escribió una vez: aprende a vivir con menos. Esto creará espacio en tu vida para las cosas que realmente te importan. En cambio, podemos poner nuestra felicidad en nuestro valor intrínseco como seres humanos y debemos elegir hacer nuestro mejor esfuerzo para mantener la cabeza fría, sin importar lo que la vida nos depare, porque independientemente de lo que queramos al final del día, no tenemos ningún control sobre la mayoría de las cosas que nos pasan, pero tenemos todo el control sobre cómo reaccionamos a estas cosas. Esta es la dicotomía de controlar, el principio más importante en estoicismo y filosofía. Los estoicos enseñan que debemos aprender a separar lo que controlamos de lo que no se puede controlar. Necesitamos determinar nuestro valor sin partir de cosas que no podemos manejar, pero podemos esforzarnos hacia las metas. Es un buen rango. Los estoicos también hablan que se debe juzgar el éxito de un trabajo basándose en la cantidad de esfuerzo que pones y no en el resultado externo. Estas son las 4 virtudes principales de estoicismo: sabiduría, coraje, templanza y justicia. Sabiduría es saber separar entre lo que es interno y lo que es externo, y la capacidad de elegir nuestra reacción a las cosas que nos pasan. Entre estímulo y respuesta hay un espacio, y ese espacio es nuestro poder de elegir nuestra respuesta. El coraje se define con tan solo 2 palabras: persistencia y resistencia. Templanza es hacer más con menos. Los estoicos creen que el límite de la riqueza simplemente debería tener lo que es básico y luego tener lo que es bastante. La justicia es la más importante de todas las virtudes. Instruye que nadie debe hacer daño a las personas, porque todos nacimos para hacer el bien unos a otros y no a nosotros mismos. Nelson Mandela fue uno de los líderes africanos más famosos en el mundo. Mientras luchaba contra la apartheid, lo sentenciaron a cadena perpetua,
donde permaneció durante 27 años. Finalmente, al ser liberado de prisión, estaba siendo electo presidente de Sudáfrica, y por eso mucha gente pensó que él castigaría brutalmente a todas las personas que tuvieron algo que ver con el apartheid o su encarcelamiento, pero por supuesto que no lo hizo. A lo largo del tiempo en prisión, Mandela lee las obras de Marco Aurelio y aprendió muchos de los conceptos básicos, valores del estoicismo, lo cual practicó a lo largo de su vida. En lugar de llamar a los jefes de los malhechores, Nelson Mandela instó a su pueblo a buscar lo contrario para poder reconstruir el futuro. Subrayó que el pasado ahora estaba más allá de su control y que lo único que podían hacer era encontrar una manera de avanzar y construir una mejor nación. El estoicismo está en el centro de los procedimientos como terapia racional, emotiva conductual y la logoterapia. Identificar patrones de pensamientos negativos que podrían estar causando problemas de conducta te permite desafiar el razonamiento detrás de todos estos pensamientos negativos con lógica, y cuando te das cuenta que muchos de ellos son infundados, luego puedes reemplazarlos por unas más productivas y saludables creencias. La logoterapia, por otro lado, se basa en el principio estoico de que los humanos son impulsados por un propósito, incluso en las situaciones más oscuras, que podemos llenar nuestras vidas de significado y felicidad. Incluso en las situaciones más oscuras podemos llenar nuestras vidas de significado y felicidad, simplemente averiguando cuál es ese propósito. Sin embargo, esto es más fácil decirlo que hacerlo. Tenemos que reprogramar la forma en que pensamos, fuera lo viejo y dentro lo nuevo. Para arreglar nuestros problemas con la felicidad, debemos practicar así sucesivamente, redirigiendo nuestra definición de valor a las cosas que podemos controlar. Podemos dejar de obsesionarnos con cosas que no podemos controlar, y en general podemos llevar una vida mucho más feliz y una vida más plena. El estoicismo nos ayuda a navegar tormentas en aguas más calmas y pacíficas, y si nuestro barco se hunde y todos nos ahogamos, podemos tener paz en el hecho de que vivimos una buena vida. ¿Cuál es el equilibrio perfecto entre hacer lo que tienes que hacer y hacer lo que quieres hacer? Este fue el conflicto central entre dos antiguas escuelas de pensamiento estoico, y hasta el final contra la fundamentalmente opuesta a la cuestión de ¿qué hace que una vida valga la pena vivirla? Antiguas escuelas de pensamiento del epicureísmo es un sistema de filosofía fundado alrededor del año 307 a.C., basado en enseñanzas de la antigua Grecia por el filósofo Epicuro. El epicurio fue originalmente un desafío al platonismo. Luego su principal oponente se convirtió en estoicismo, una escuela de filosofía fundada por Zenón de Sitio a principios del siglo III a.C. A diferencia de la escuela de Epicurio, allí hay varios pensadores asociados con estoicismo. Epícteto, el esclavo convertido en filósofo, Séneca, el famoso estadista romano, y Marco Aurelio, el emperador romano. Entender las diferencias y similitudes entre las dos escuelas que van a explorar su metafísica y ética de cómo funciona el mundo, tanto los estoicos como los epicúreos, son conocidos por su ética o cómo vivir la vida. Una parte menos popular de su filosofía es su metafísica.
La metafísica se ocupa de lo fundamental. Preguntas sobre cómo funciona el mundo y lo que constituye la realidad. Ambas escuelas ofrecieron cursos muy atractivos, aunque diferentes respuestas a estas preguntas. Epicuro, en la filosofía griega antigua, desarrolló una metafísica basada en dos supuestos básicos. Nuestros sentidos nos dicen que hay cuerpos en movimiento y no entra nada existente en lo que no existe. La escuela de epicureísmo basó la mayor parte de sus creencias metafísicas sobre esas dos suposiciones. La primera información establece que si hay cuerpos en movimiento, entonces debe haber un espacio vacío entre ellos para evitar moverse. Además, todos los cuerpos u objetos alrededor deben estar hechos de otros cuerpos más pequeños. Por ejemplo, el cuerpo humano está hecho de órganos y una casa está hecha de ladrillos y mortero. Sin embargo, buscando el ingrediente más pequeño de un objeto, dado hasta el infinito, implica que los cuerpos eventualmente van a disolverse en nada, contradiciendo la segunda afirmación. La solución a esto es una filosofía de atomismo. Todo está esencialmente hecho de partículas indivisibles llamadas átomos. El universo contiene todo lo que existe y por lo tanto es infinito. No tiene principio y sin fin. Lo que llamamos nuestro universo es solo uno de un infinito número de otros cosmos en muchos sentidos. Los epicúreos tenían una comprensión moderna de un mundo muy mecánico, y científicamente esto contrastaba con las mágicas criaturas y dioses olímpicos que la mayoría de los griegos creían. A diferencia de los epicúreos, los estoicos no creían en el atomismo. Estaban convencidos de que el universo tiene un principio y finalmente llegará a un final, pero esta explosión final solo restablecerá las cosas hasta que el ciclo comience de nuevo y de nuevo. Una gran diferencia entre las dos filosofías era que los estoicos pensaban del universo como un ser vivo, y los epicúreos estaban más cerca de las modernas ideas del universo que tenemos hoy. Y aunque todavía tenemos que aprender sobre todo esto, podemos estar seguros de que no es una vida de organismos como con el resto de nosotros. ¿Qué pasa con el alma? Epicuro creía que, dado que la mente afecta el cuerpo, la mente debe de ser un tipo de cuerpo. La totalidad de la metafísica de Epicuro es similar a la de los antiguos atomistas Demócrito. Y sin embargo, Epicuro introdujo el concepto de viraje a fenómeno, que causa movimientos aleatorios de un modo perfectamente determinista. Movimientos atómicos, y este viraje es importante no solo en términos de la física, sino también de la ética. Es lo que permite al ser humano tener libre voluntad. Los estoicos también pensaban en la mente o el alma hecha de materia. Los estoicos rechazaron la noción de desviarse y en su lugar prefirieron una universal red de causa y efecto. Crisipo de Solas, un estoico menos conocido, da el ejemplo del cilindro rodante. Un cono o un cilindro necesita un empujón para que se mueva, pero una vez empujado, se mueve solo. Esto resume la idea que tenían los estoicos sobre la voluntad humana, porque los seres humanos
son parte de la red de causa y efecto de ser empujados. De una manera, nuestro carácter es un casual mecanismo interno que responde y puede ser alterado por causas externas. Por último, pero no menos importante, las dos filosofías difieren por su creencia o incredulidad en Dios. El mismo Epicuro no era ateo, pero creía que Dios estaba desapegado de los problemas terrenales. Los estoicos eran panteístas, creían que Dios es el universo y somos pedazos de sí. El universo está dotado del logos, la capacidad de ser racionales, y que obviamente somos parte de cómo ser feliz con el universo, el alma y Dios. Ahora, con el fin de que podamos pasar a preguntas más personales que se relacionan con las ideas de lo que hace feliz a alguien, la pieza central de la filosofía epicúrea es placer. ¿Cómo obtenemos placer al evitar el dolor físico y mental persiguiendo lo contrario? Epicuro creía que hay 3 categorías de deseos que él clasifica como lo natural y necesario, como nuestro deseo de comer y beber. Es natural, pero no es necesario, como comer lujosamente o deseando una casa grande. Y los deseos antinaturales, como nuestro deseo de fama, riqueza o popularidad. Vivir una vida feliz y plena según la cosmovisión epicúrea significaría eliminar todo lo no natural o deseos, como la ambición de alcanzar poder político o fama. Simplemente tener comida y refugio es necesario para sostenerse. Y sin embargo, la comida sencilla y una vivienda simple son suficientes. Uno no necesita fiestas lujosas para ser nutrido, ni una gran mansión para sentirse en un hogar. La principal necesidad de alimento se encuentra en alimentación y sostenibilidad sin abuso. Además, los epicúreos propusieron practicar la frugalidad, una conciencia de sus deseos y la capacidad de satisfacerse uno mismo con lujos ocasionales. El último camino hacia la felicidad plena viene retirándose de la vida pública y residiendo con personas cercanas como amigos de ideas afines. La ética epicúrea se llama hedonismo, pero como hemos explicado, no debería ser confundido con la búsqueda sin sentido de placer, como se suele definir en el hedonismo hoy. A diferencia de los epicúreos, que ponen placer en el centro de su filosofía, los estoicos conceden la mayor importancia a la autoconservación, creyendo que la virtud y la sabiduría son necesarias habilidades para lograr la satisfacción de ellos. La razón es la guía más importante hacia lo que hay que perseguir y lo que hay que evitar. 4 valores son esenciales para el estoico: filosofía, sabiduría, valentía y justicia. Los filósofos estoicos no suelen distinguir entre natural y deseos antinaturales, más bien en línea con creencias antiguas generales que pensaban que la mayoría de las cosas son vicio o virtud, pero también identificaron adiáfora, o en cosas diferentes como la fama y la riqueza, y así sucesivamente, como ni bueno ni malo, sino solo indiferentes. Las adiáforas son el perfecto material para que la virtud actúe sobre esto. Es una diferencia clave con Epicuro, que había más de una visión buena o mala de la moralidad. Epicúreo o estoico
La mayoría de la gente pensaría que uno no puede combinar una vida de placer y deber. Mas, sin embargo, otros creen que es de hecho posible. En la antigüedad, las dos escuelas funcionaban por separado y tenían políticas y diferencias sociales. Hoy tenemos más libertad para ser eléctrico y mezclar las cosas. El problema, sin embargo, está en el hecho de que la filosofía es siempre sistemática y nunca una lista de compras de cosas que nos conviene. La mayoría de los principios éticos se derivan de los metafísicos, y así escoger uno sobre los otros sería problemático, y mientras se pueda tener una vida comprometida al deber y aún perseguir el placer, ahí siguen habiendo diferencias. Si se está comprometido con la virtud o la evitación del dolor, lo que es placentero a menudo puede ser lo que no se debe hacer, y lo que es doloroso a menudo puede ser lo correcto para hacer. Finalmente, el atomismo no es lo mismo que la creencia de que el universo es un ser vivo con organismos, y así las dos filosofías son incompatibles. Depende de ti elegir una vida de deber y orden, o una vida de dolor y llena de placeres. La elección es suya. Memento mori es una expresión latina que se traduce como recuerda que morirás, y es uno de los conceptos principales del estoicismo. Los estoicos intentaban que este pensamiento siempre estuviera presente en nuestras mentes. Querían que constantemente pensáramos en nuestra sentencia final, en nuestra muerte. A priori, puede parecer un poco deprimente pensar que moriremos algún día, y seguro que hay quienes prefieran hacer justo lo contrario, pero todo depende del ángulo desde el que lo mires. Lo cierto es que tener la muerte más presente puede tener efectos más positivos en nuestra vida. El día de hoy no te puedes perder la enseñanza que el diario de un estoico trae para ti. Por eso quédate hasta el final y recuerda que puedes suscribirte y activar las notificaciones para estar al día con los mejores conceptos y pensamientos estoicos. Comencemos. A todos nos ha pasado. En algún momento nos hemos encontrado con la muerte de un conocido, de un amigo o de un familiar. Son momentos muy difíciles, pero que, en muchos casos, nos hacen reflexionar. Reflexionar sobre lo frágil que es la vida y la suerte que tenemos de estar aquí. Memento mori es tener ese nivel de conciencia sin todo el sufrimiento que conlleva perder a un ser querido. Es una idea que nos impulsa a tener ganas de vivir, a hacer aquello que nos llena y a dejar de perder el tiempo en cosas triviales. En un triunfo romano, la mayoría del público tendría sus ojos pegados al victorioso general en el frente, uno de los lugares más codiciados durante la época romana. Solo unos pocos notarían al ayudante en la parte trasera, justo detrás del comandante, susurrándole al oído: recuerda, eres mortal. Los estoicos trataban de usar la técnica de visualización negativa con el fin de vivir con más fuerza. Son recordatorios como este los que necesitamos desesperadamente en nuestras propias vidas. Un pensamiento o una idea que preferiríamos ignorar, hacer todo lo posible para evitar y fingir que no es cierto. Muy a menudo nuestro ego huye de cualquier cosa que nos recuerda la realidad que está en desacuerdo con la narrativa cómoda que hemos construido para nosotros mismos. O simplemente estamos petrificados para ver los hechos de la vida tal como son. Y hay un simple hecho de que la mayoría de nosotros tenemos miedo de meditar, reflexionar
y enfrentarnos, vamos a morir. Todos a nuestro alrededor van a morir. La vida de la mayoría de los hombres son tragedias autoinfligidas. Todo por cuanto nos preocupamos es frágil, trivial y efímero. No nos queda lugar para afianzarnos. En medio de la corriente de cosas que pasan a toda velocidad, no hay nada seguro en lo que podamos poner nuestras esperanzas. Por eso es importante, por mucho que incomode, que recuerdes esto: vas a caer, vas a perder a tus padres, vas a perder a tus amigos, vas a perder a tu pareja. Deja de creer que no vas a caer. La muerte no distingue sexos, edades o cuentas corrientes. La muerte llega en el momento menos pensado, y eso no debe verse de forma negativa. Debería verse como un motivo más de tratar a los demás con cariño y con respeto, pues puede ser lo último que hagamos. Mantenga la muerte y el exilio ante sus ojos todos los días, junto con todo lo que parece terrible. Al hacerlo, nunca tendrá un pensamiento básico ni tendrá un deseo excesivo. Epicteto. El estoicismo trata de buscar darle sentido a tu vida, más allá del placer de tus sentidos. Por este motivo, las personas que no lo entienden acaban en crisis con 40 o 50 años, porque una vez más se vuelven a fijar en lo que les falta. Si das todo, todos los días, cuando llegue el fin, solo te queda dar gracias por haberlo hecho. Los que no tienen una filosofía acaban perdidos según llega el final. Muchas veces nos cuesta vivir el presente. Pasamos gran parte de nuestra vida lamentándonos por el pasado o planeando el futuro, y esto puede provocar que pasen los años en vano. Además, la vorágine del día a día hace difícil pensar si lo que estamos haciendo es lo que realmente nos llena. Tener presente a la muerte puede ayudarnos a evitar situaciones tan habituales como tener un trabajo que no nos aporta nada o hacer cosas que no nos apetecen por el simple hecho de complacer a los demás. Preparemos nuestras mentes como si hubiéramos llegado al final de la vida. No pospongamos nada. Equilibremos los libros de la vida todos los días. El que da los últimos toques en su vida cada día, nunca es corto el tiempo. Séneca. Memento Mori nos ayuda a vivir en el presente y a aprovechar realmente nuestro tiempo, a no dejar pasar los días como si fuéramos a vivir eternamente y a no posponer lo que para nosotros es importante para un futuro que no sabemos si llegará. ¿Cuánta gente se pierde por el camino porque no tiene presente a la muerte? La muerte cumple las leyes de la naturaleza. Necesitamos una vida coherente. Necesitamos una vida con sentido para no temer cuando llegue el momento de nuestra muerte pensando que hemos desperdiciado nuestra vida. La muerte permite enfocarte en tus ilusiones y en tus sueños. Ayuda a meterte presión. Otros de los motivos de que se tiene miedo a la muerte es olvidar la dicotomía del control. Entender que nos da la capacidad de enfocarnos en lo que podemos controlar y que preocuparse de la muerte no tiene sentido, pues no está bajo nuestro control. Un hombre debería tener miedo a no vivir, no a morir. Marco Aurelio. Cuando se vive buscando el placer, la muerte da miedo, porque el placer se acaba. Entiende la muerte como parte de un todo. Sé racional. Sé congruente y no te fijes en lo que te falta. Fíjate en lo que ya tienes. No te fijes en lo que dejas por vivir. Fíjate en lo que ya has vivido. Estamos enfadados durante días
porque hemos discutido con un compañero de trabajo. Nos vamos a casa con rabia y frustración porque nuestro jefe nos ha tratado injustamente. Nos hemos peleado con nuestra pareja y nuestro orgullo nos impide arreglar las cosas. Hace años que no hablamos con un amigo o familiar porque nos ofendió en el pasado y aún sentimos rencor. Problemas y preocupaciones triviales que roban nuestro tiempo y amargan nuestra vida. ¿Vale la pena dejar que nos consuman? Probablemente no, pero en esos momentos es difícil dar un paso atrás y analizar si tiene sentido nuestra reacción. Pensar en la muerte y en que nuestro fin puede estar cerca nos da perspectiva y nos ayuda a valorar la importancia real que tienen las cosas en el conjunto de nuestra vida. Este tipo de preocupaciones pasan a un segundo plano y dejan de afectarnos como antes. Sócrates en sus inicios era muy patriota y religioso. Sin embargo, fue cambiando su postura según su perspectiva iba creciendo. Fue acusado en el 399 a.C. de corromper la moral de la juventud, alejándola de los principios de la democracia. Condenado a muerte, fue juzgado y declarado culpable. Aceptó la condena y la cumplió serenamente con la sentencia. Sócrates tenía amigos ricos e influyentes que podían haberle hecho escapar, huir o pagar por su salvación. Aún así, él decidió continuar sin reconocer a los dioses atenienses. Sócrates se enfrentó a la muerte y lo hizo con la cabeza en alto. Calígula es recordado como uno de los peores emperadores de la historia, cegado por su odio, sus miedos y su lujuria. Castigaba a todo aquel que tuviera el valor de criticarle, lo que llevó a muchos al destierro o a la muerte. Entre ellos, al filósofo estoico Julio Cano. Lo especial de esta persona fue su coraje hasta el último momento. Con toda serenidad que acompañan a los más profundos valores del estoicismo, mantuvo su postura y le dijo a Calígula: «Príncipe excelente, le doy las gracias». Días más tarde, cuando un centurión fue a buscarlo para la ejecución, Cano estaba inmerso en un juego de mesa. En lugar de sufrir amargamente su destino o suplicar al centurión que perdonara su vida, Cano se limitó a enseñarle que iba ganando la partida. De camino a la ejecución, cuando alguien le preguntó cómo estaba, contestó diciendo que se preparaba para observar el momento de la muerte, a fin de descubrir si en ese instante el espíritu es consciente de abandonar el cuerpo. Aquí está la serenidad en medio de la tormenta. Nadie ha llevado nunca más lejos en el papel de filósofo. Estas líneas fueron dedicadas por un contemporáneo a Julio Cano, el filósofo Séneca. No se trataba de alargar la vida todo lo posible o de buscar vivir muchos años. Se trata de que vivas lo que vivas, te sientas agradecido por la vida que lleves independientemente de su duración. No busques mucho, busca lo bueno. No busques muchas relaciones, busca buenas relaciones. No busques muchos amigos, busca buenos amigos. No cuentes los días, haz que los días cuenten. El momento mori está para no sobredimensionar la muerte. Entender esto te ayudará a centrarte en el momento presente, en lugar de alargar la vida por miedo a lo que viene después. Podemos morir y lo haremos probablemente antes de lo que pensamos. Marco Aurelio tuvo 13 hijos con su esposa Faustina. Solo sobrevivieron su hijo Cómodo y 4 de las niñas. Los demás se fueron antes de su hora. Al principio sufrió terriblemente, pero los estoicos le enseñaron a amar a sus hijos y soportar cuando la naturaleza los reclama.
Cuando estaba de luto por sus pequeños gemelos, Apolonio le consoló con paciencia y le ayudó a recuperar la compostura de a poco. Es natural afligirse. Incluso algunos animales se afligen por la pérdida de sus crías. Pero hay quienes van más allá de los límites naturales de la fricción y se dejan arrastrar completamente por pensamientos de melancolía y pasiones. El hombre sabio acepta su dolor, lo soporta, pero no le sum. Marco Aurelio. La naturaleza también reclamó a su hijo Marco Annio Vero. Después de la muerte de su hermano Lucio, el pequeño Marco se desangró hasta morir en la mesa del doctor, mientras removían un tumor detrás de su oreja. Apenas pudo llorarlo antes de tener que dejar a Roma debido a la guerra de Pannonia. Más tarde el gentil Apolonio le recordó un dicho de Epicteto: solo un loco busca hijos en invierno. Los amé de toda forma posible, pero también aprendí a aceptar que eran mortales. Marco Aurelio. Muchas veces perdemos el foco, y esto acaba provocando que exista una incoherencia entre el tiempo que dedicamos a ciertas cosas y su importancia en nuestras vidas. Es normal, ya que tenemos muchos estímulos externos que nos pueden confundir. En este sentido, pensar en nuestra muerte nos puede ayudar a identificar lo que es realmente importante para nosotros y a dar más prioridad a lo que nos hace felices. Podrías dejar la vida ahora mismo. Deja que esto determine lo que va a decir o a hacer. Marco Aurelio. No hace falta encontrarse con la muerte día a día, sino simplemente tener presente que la vida tiene un final y este puede estar cerca. Ser consciente de que la vida es un regalo que debemos aprovechar. Podrías dejar de vivir ahora mismo. Deja que esto determine lo que hagas, digas y pienses. Marco Aurelio. Dejando a un lado la parte más conceptual y filosófica, la idea de todo esto es poder aplicarlo en nuestras vidas. No es fácil tener presente a la muerte. Pasa como con otras cosas. Al principio estamos muy concienciados, pero con el tiempo lo vamos olvidando. Si fueras a morir mañana, ¿te arrepentirías de cómo has vivido? En mi caso, no me arrepentiría, aunque tampoco te quiero engañar. A veces también tengo dudas y dificultades para saber dónde está el límite entre vivir el presente y construir el futuro. Memento mori es una idea que me ayuda a encontrar el equilibrio y me recuerda que no debo sacrificar el presente por un futuro que no sé si llegará. Perdemos el día esperando la noche y la noche temiendo al amanecer. Séneca. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que algunas personas manejan lo malo que les sucede con optimismo? Amor fati es la aceptación de todo lo que le pasa en la vida de un individuo y es ambas cosas, bueno y malo. Es favorable y desfavorable, triste y alegre, afortunado o desafortunado. Es una frase en latín acuñada por Friedrich Nietzsche, que significa amar el destino y muy usada hoy por los estoicos. Primero déjame recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal, Diario de un Estoico, para aprender todas las prácticas del estoicismo y cómo aplicarlas en situaciones de la vida moderna. Si ya eres veterano en el canal, quiero pedirte que nos apoyes indicando que te gusta el video. Ahora, comencemos. Para entender mejor el origen del término amor fati, tenemos que remontarnos más de 2000 años atrás en el tiempo, hasta la Grecia clásica, en los tiempos en los que Zenón fundó el estoicismo y Cleantes y Crisipo contribuyeron a ampliarlo y desarrollarlo. En la práctica cotidiana significa que debemos ver los hechos que nos ocurren como necesarios para avanzar y entender que, por mucho que nos duela,
no podemos controlarlos. Este concepto engloba uno de los principios básicos del estoicismo: darnos cuenta de lo que podemos controlar y de lo que no. Podemos influir en el resultado de las cosas, pero no decidir cómo queremos que ocurran. No podemos controlar que nuestros seres queridos vayan a morir tarde o temprano, pero sí podemos elegir cómo vamos a interpretar tales acontecimientos. Pero a su vez, esto no significa que nos tengamos que alegrar por todo lo malo que nos pase. Eso sería cínico. Amor fati define que debemos entender todos los acontecimientos, buenos y malos, como parte de lo que sucede en nuestra vida, incluidos en el proceso que es nacer hasta morir. Amor fati ama tu destino, que es, en realidad, tu vida. Friedrich Nietzsche. Los estoicos pensaban que todo lo que ocurre obedece a una razón lógica. Para estos filósofos, el logos, cosmo o providencia es un ente vivo y racional que todo lo ha predispuesto. Los eventos están enlazados entre ellos por una cadena lógica, consecuencia de la ley causa-efecto. De esta manera, lo que ocurre es lo mejor que ha podido ocurrir, porque los dioses han decidido que así sea. Todos los eventos que ocurren obedecen a un plan lógico y racional que no podemos comprender. El azar no existe. Por lo tanto, si esto que ha ocurrido es lo mejor que podía suceder, porque así ha sido predispuesto por los dioses, nuestro deber como seres humanos lógicos y racionales es amar todo lo que ocurra. El logos forma parte de nosotros, corre por nuestro cuerpo a través del hálito vital y no podemos rechazar los acontecimientos. Por este motivo, la física de la filosofía estoica es determinista, porque todo lo que sucede está ya previamente predeterminado, y nuestro margen de maniobra como seres humanos es que solo podemos amar lo que ocurre, amor fati. Como ejemplo tenemos las palabras de Epicteto: no pidas que las cosas sean como tú las deseas, sino deséalas tal como son y serás feliz. Para Friedrich Nietzsche, quien fuese filósofo y escritor, una de las ideas más bellas de la vida es abrazar con alegría y entusiasmo todo lo que nos pase, para absorber la experiencia de todos y cada uno de los acontecimientos que conforman este viaje. Amar nuestro pasado sin querer borrar nada de él y aceptarlo con fuerza y gratitud, amor fati. Aparece por primera vez en su obra Gaia Ciencia, de 1882. Quiero aprender cada día a considerar como bello lo que de necesario tienen las cosas. Así seré de los que las embellecen. Amor fati, sea este en adelante mi amor. No quiero hacer la guerra a la fealdad. No quiero acusar, ni siquiera a los acusadores. Que mi única negociación sea apartar la mirada. Y en todo, y en lo más grande, yo solo quiero llegar a ser algún día un afirmador. Ya en sus últimos libros, concretamente en el Ecce Homo de 1888, Nietzsche dará una definición mucho más precisa del término con estas palabras: mi fórmula para expresar la grandeza en el hombre es amor fati, el no querer que nada sea distinto, ni en el pasado ni en el futuro, ni por toda la eternidad. No solo soportar lo necesario y aún menos disimularlo, sino amarlo. Nietzsche repitió esta idea con entusiasmo a lo largo de toda su obra, hablando de que es para él la grandeza en el hombre, y nos dice: la fórmula para expresar la grandeza en un ser humano es amor fati. Que uno no quiera que nada sea diferente, ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni en toda la eternidad. Que uno no se limite a soportar lo que sea necesario y aún menos disimularlo. Todo idealismo es mendacidad frente a lo necesario
sino amarlo. De esta manera el autor introduce el concepto de amor fati, el cual es expresado de la siguiente manera. Mi fórmula para expresar la grandeza del ser humano es el amor fati, o amor al destino, el no querer que nada sea distinto, ni en el pasado ni en el futuro, ni por toda la eternidad. El amor fati, o el amor a lo necesario, como puede interpretarse en Nietzsche, se refiere a la idea de amarse a uno mismo con todas sus capacidades y deficiencias. Aquí el ser humano se observa a sí mismo como un fatum, un destino que es del modo que es y que nunca estuvo ni estará destinado a ser de otra manera. Sobre lo anterior, es conveniente recordar que para Nietzsche, este modo de ser se funda necesariamente en un devenir, en un constante cambio en el cual eso que somos se va puliendo a la manera en que se pule un diamante, con la misma dureza que implica la responsabilidad de elegir por uno mismo y por aquellos quienes le rodean, despojándose de justificaciones y consuelos morales otorgados por la cultura o la religión. Cuando Nietzsche habla de amarse a uno mismo y a todos los ingredientes de nuestra existencia, no se refiere a un simple aceptarse y resignarse con lo que uno es, sino que representa un esfuerzo por dotar de plenitud a la existencia de cada persona, dejando atrás los sentimientos de compasión y de impotencia que se puedan experimentar hacia uno mismo. Aquí se aprende a renunciar al resentimiento y a la guerra contra la fealdad y el dolor, al considerar lo inherente de la propia existencia como lo bello en sí, a mirarse a uno mismo como se observa la obra de arte favorita. En otras palabras, se aprende a dotar de plenitud todo lo que uno es para así poder amarlo intensamente. El amor fati es un amor sano, vigoroso y saludable. Constituye la máxima grandeza del ser humano, la forma más honesta que tenemos de forjar y dar estilo a nuestro carácter. Y es visto por Nietzsche como un ejercicio constante que acompaña al ser humano durante todos los momentos de su vida. Este esfuerzo por conseguir amar lo necesario en el ser humano, del que habla Nietzsche, de ninguna manera representa un esfuerzo más allá de lo que cada persona sea capaz, porque se perdería el carácter fundamentalmente humano del ejercicio. Pero sí exige una actitud de valentía y de dureza que permita atestiguar de las virtudes que cada persona ha logrado apreciar de sí misma. Para Nietzsche, todo aquel tormento por el que atraviesa el ser humano cuando es como un camello, cuando se le carga con preceptos morales que no consigue comprender y que no es capaz de asumir como propios, cuando se le infunde un cargo de conciencia y una culpa, todo ello forma parte del proceso de endurecimiento de la voluntad. Es la filosofía a martillazos que conduce a la vida a ser como un diamante, con la misma dureza, pero también con el mismo brillo. En este sentido, la propuesta de Friedrich exhorta al ser humano a renunciar a la debilidad para la que se había entrenado por siglos de adoctrinamiento social y religioso, y a comenzar a observarse a sí mismo, ya despejado de culpas y estereotipos impuestos de una manera mucho más dura. En este amar y afirmar nuestra propia vida, no hay lugar para la pereza ni para la mediocridad. ¡Ay! ¿Por qué no os deshacéis de todos esos querer a medias? ¿Por qué no os deshacéis por la pereza como por la acción? ¡Ay! ¿Por qué no comprendéis mi palabra? Haced siempre lo que queráis, pero primero, sed de los que pueden querer. Así Nietzsche invita a dejar atrás los sentimientos reactivos para comenzar a hacerse responsable de toda acción en el camino de la forja de una identidad estoica. Aquí puedes encontrar ejemplos ilustrativos de cómo amor fati puede ser aplicado. Complacencia.
Amor fati puede ser usado como una excusa para la obediencia y complacencia, refiriéndose a que es más fácil aceptar las circunstancias que cambiarlas. Derrotismo es la idea de que poner mucho intento en mejorar nos llevará a fallar, por lo tanto es mejor evitar el riesgo y minimizar el esfuerzo. Para estas personas el amor fati es la aceptación del status quo. No importa lo que hagamos, que intentar cambiar algo solo hará que las cosas empeoren. Estoicismo. No importa si tienes buena o mala suerte, tienes lo que tienes, porque lo que de verdad importa es lo virtuosa que sea tu respuesta o reacción. Esto es amor fati, es puro estado, porque un estoico nunca se queja del infortunio o el destino. Sin embargo, el estoico tampoco se contenta con la buena fortuna, pues sabe que en cualquier momento puede darle la espalda. Por eso solo se satisfacen con su propio comportamiento, actitud y acciones. Es decir, lo único que deleita a un estoico es la virtud, algo que permanece indiferente a la fortuna. Fatalismo. Se refiere a la idea de que estamos indefensos ante las circunstancias y la naturaleza. En este caso, amor fati es la aceptación de que no tienes poder ni control sobre la vida en absoluto. Optimismo. La creencia de que las buenas oportunidades están en cualquier sitio y que todo lo que parece oscuro podría tener su lado brillante. Este tipo de persona acepta la mala fortuna como un desafío que puede llevarle al crecimiento personal y profesional. El problema del amor al destino en la actualidad en el mundo, nos damos cuenta de que ha evolucionado desde la Grecia de Zenón o la Roma de Epicteto. Y si bien sabemos que existen las leyes de la naturaleza, también tenemos motivos de peso para pensar que los dioses estoicos no existen y que por tanto, en cuanto menos complicado interiorizar la idea de que tenemos que amar todo lo que nos ocurra. Si tenemos un hijo y muere de cáncer con apenas 10 años, con toda probabilidad lo último que se nos ocurrirá será amarlo gustosamente, porque es lo mejor que nos podía haber pasado. Pero ahora bien, si lo vemos desde el punto de vista en el que Friedrich Nietzsche quería explicarnos, vemos que podemos sacarle mucho provecho a esta filosofía de vida. Por ejemplo, en una lesión quizás sea el toque de atención que necesitamos para fortalecer mejor esa zona del cuerpo, o una ruptura sentimental, ya que es la oportunidad para irnos a ese viaje que la otra persona no compartía con nosotros. Como podemos observar, todo es cuestión de trabajar en cómo veamos la situación. No se trata de ser cínicos, sino de observar los acontecimientos desde otra perspectiva. ¿Qué oportunidades se abren ante nosotros cuando ocurre una adversidad? Ya dice el refrán popular que cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Esta es una concepción de la idea moderna de amor fati. Entrenarnos en aprender a ver que nos puede venir bien en una adversidad. Podemos también recordarnos las sabias palabras del emperador Marco Aurelio, que entendía que los obstáculos que se nos presentan pueden, con aceptación, trabajo y persistencia, convertirse en el camino. Al igual que el resto de los preceptos de la filosofía estoica, el amor fati es sencillo de entender, pero complicado de poner en práctica. Se ha convertido en un poderoso mantra del estoicismo moderno, por ser una expresión latina que significa ama el destino o amar el destino. Si bien los estoicos ya no hablaron de amar lo que nos ocurre, y Friedrich Nietzsche fue quien acuñó propiamente el término, lo importante del amor fati no es quién acuñó el concepto o quién lo desarrolló más, sino la respuesta a esta pregunta: ¿se puede realmente amar todo lo que a uno le ocurre? Déjame saber tu respuesta en la caja de comentarios
¿Y cómo aplicarías tú el amor fati en la cotidianeidad de la vida moderna? ¿Ser un perdedor es algo malo? Depende de cómo lo veas. El filósofo estoico Epícteto dijo algunas cosas valiosas sobre lo que generalmente perseguimos en la vida. Logros que la sociedad actual ve como sellos distintivos del éxito, como la riqueza y la fama. Observó que la búsqueda continua de logros y validación nos impide adquirir algo muy superior, un estado de felicidad inmutable por los caprichos de las circunstancias externas poco confiables, incluyendo las opiniones de los demás. Pero tenemos tanto miedo de ser vistos como perdedores que estamos dispuestos a sufrir a cambio de la aprobación de otras personas, ya que al poner nuestro dinero en bienes externos, nos volvemos dependientes en ellos al apostar nuestras posibilidades de ser felices y libres. Según Epícteto, debemos estar dispuestos a dejar ir lo que él llamó cosas menores. Eso significa que nos convertimos en perdedores totales a los ojos de la sociedad. Entonces, eso es un precio. La filosofía de Epícteto muestra una forma diferente para determinar lo que es importante en la vida. El concepto de ser un perdedor y por qué ser visto como un perdedor no tiene que ser algo malo. ¿Qué es un perdedor? El diccionario Merriam-Webster nos proporciona una definición que encaja con el tema de este video. Esta es la definición: una persona que es incompetente o incapaz de tener éxito. Pero la competencia y el éxito están en el ojo del espectador. Algunas personas considerarían a una persona como competente, mientras que otras verían a esa misma persona como incompetente. Lo mismo ocurre con el éxito. Las definiciones de competencia y éxito cambian continuamente con el espíritu de la época, dependiendo de ciertos ambientes sociales y sectores de la población y también de la cultura y religión. Entonces, el concepto de ser un perdedor es bastante fluido, vago y fundamentalmente significa nada más que lo que otras personas hacen de él. Sin embargo, supongamos que ponemos esta idea de perdedor en el contexto de la economía consumista y capitalista de hoy. En ese caso, vemos que está profundamente ligado a adquirir cosas externas, especialmente dinero y fama. Las personas tienen una imagen general específica de lo que necesitan para estar completos, que varía en todos los ámbitos. Para muchos, es un trabajo bien pagado, una pareja guapa o tener muchos seguidores en las redes sociales y una gran cantidad de círculo social interesante que sirve como prueba de deseabilidad. Y si no cumples con el cuadro general, entonces eres un perdedor. Eres incapaz de adquirir lo que generalmente se desea y por lo tanto no puedes tener éxito. En la vida, trágicamente, ser un perdedor es un doble golpe. Significa que no solo fallaste a los ojos de los demás, sino que también te ridiculizaron por eso. Pero, ¿qué tan deseable es tener lo que deberíamos tener en primer lugar? ¿Y qué tan malo es ser ridiculizado si no lo tenemos? Aquí es donde entra Epícteto. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué hace que las posesiones materiales, la riqueza extrema o la fama de Instagram sean tan atractivas? En pocas palabras, es su promesa de felicidad lo que nos hace querer perseguirlos. Fantaseamos con un mundo en el que montones de personas nos adoren mientras disfrutan de unos cócteles en la playa,
acumulando comentarios y me gusta en nuestras páginas de redes sociales. Qué bien se debe sentir esto. Y por un tiempo, esa vida puede ser grandiosa, pero eventualmente nos acostumbraremos y volver a nuestra felicidad básica, que ahora viene con un precio mucho más alto. Epicteto no tenía en alta estima estos bienes externos. Lo describió como débiles, serviles y, lo más importante, fuera de nuestro control. Al perseguir cosas como la riqueza y la fama, perseguimos lo poco confiable, como perseguimos lo que puede ser llevado en un santiamén. Además, la búsqueda de estas cosas tiene un costo significativo, un precio que muchos están pagando, pero sacrifican mucho al hacerlo. Como ejemplo, alguien que quiera conquistar los Juegos Olímpicos, lo cual es, hoy en día, todavía una búsqueda que, si se tiene éxito, genera mucho respeto, pero también nos insta a considerar el sacrificio que tenemos que hacer y hasta qué punto éste nos beneficia. Debe ajustarse a las reglas, someterse a una dieta, abstenerse de golosinas, ejercitar tu cuerpo, lo elijas o no, a una hora determinada, en calor y en frío. No debes beber agua fría, ni siquiera beber vino a veces. En una palabra, debes entregarte a tu amo. Luego, en el combate, te puedes arrojar a una zanja, dislocarte el brazo, torcerte el tobillo, tragar polvo, ser azotado y, después de todo, perder la victoria. Entonces, ¿vale la pena esto? ¿Es prudente someterse a tal trabajo solo porque, como dijo Marco Aurelio, un repiqueteo de lenguas? Especialmente si pensamos que el elogio público es inconstante y puede convertirse en vergüenza pública, en un abrir y cerrar de ojos. Estas cosas no son consistentes, dijo Epicteto, y enfatizó que solo vale la pena perseguir las cosas que están bajo nuestro control, que son cualidades internas como satisfacción, alegría, acciones correctas, tranquilidad y el poder de moderación. El resto está sobrevalorado y pertenece a un segundo plano. Epicteto distingue repetidamente entre lo que son las cosas y la apariencia que tienen de ellos en nuestra mente. Por ejemplo, nos dice que hay una diferencia entre cómo vemos a nuestros seres queridos y lo que realmente son. Aunque un hombre vea a su esposa e hijos como únicos y deseables por encima de todas las demás esposas y los niños, siguen siendo seres humanos como todos los demás. La forma en que aparecen en nuestra mente los hace especiales para nosotros, no lo que son en sí mismos sin nuestro juicio. Podemos aplicar esta lógica a todo lo externo. ¿Qué hace que el objeto que perseguimos sea tan deseable? ¿Es el objeto en sí mismo? ¿O es la forma en que percibimos este objeto? A menudo, y como era de esperar, somos un rebaño de ovejas que quieren lo que quieren simplemente porque todos los demás lo quieren. Además, no queremos lo que no quieren los demás, que es ser un perdedor. Ahora bien, no es que sea intrínsecamente malo querer lo que los otros quieren. En muchos casos, lo que persigue la mayoría puede ser beneficioso para la salud y el bienestar, pero en muchos otros casos no lo es. Y se necesita algo de sabiduría y sentido común para determinar si es mejor que no persigamos lo que todos buscan. Epicteto priorizó un estado de felicidad y libertad sobre cualquier otra cosa y afirmó que debemos estar dispuestos a renunciar a las cosas que lo impiden. Si eso significa que somos perdedores a los ojos de los demás,
que así sea. ¿Qué tiene de malo ser un perdedor? ¿Es realmente un destino desafortunado? ¿O lo percibimos como desafortunado porque los otros lo hacen así? Digamos que tenemos suficiente para satisfacer nuestras necesidades básicas, pero no tenemos casi nada sucediendo en todas las demás áreas de la vida. No tenemos círculos sociales interesantes. No tenemos socios. No tenemos redes sociales. En consecuencia, la gente nos llama perdedores, lo que implica que, de alguna manera, somos menos que aquellos que pronuncian esta observación. Ser percibido como menos por los demás asusta a la gente, ya que es un ataque directo a sus egos y las historias que se cuentan sobre sí mismos. Pero, ¿es uno verdaderamente menos porque carece de ciertas circunstancias externas? ¿Es mejor alguien rico y famoso que alguien pobre y desconocido? De acuerdo con la lógica de Epícteto, tal razonamiento es bastante absurdo. Nuestras circunstancias externas no dicen mucho sobre nuestro bienestar interior, que es verdaderamente importante desde un punto de vista estoico. Sin embargo, los encontramos muy importantes, tanto que estamos dispuestos a sacrificar nuestra felicidad y libertad para ser visto como suficientes y no como menos por las masas. Entonces, ser un perdedor no es algo malo en sí mismo, es lo que hacemos de él. No importa en qué dirección decidamos ir, tendremos que pagar el precio de todos modos. La pregunta es, ¿qué precio estamos dispuestos a pagar? Epícteto hace una clara distinción entre estas dos opciones cuando afirmó: sé o bien un filósofo o uno del vulgo. Ser vulgar tiene un costo. Pagamos el precio requerido para alcanzar lo que se considera deseable, como la riqueza y la alabanza, lo que significa que intercambiamos nuestra libertad, salud y paz interior para participar en la carrera y mantenerse al día. Ser filósofo significa que pagamos el precio de probablemente no tener, o al menos no persiguiendo, lo que el vulgo quiere. Entonces, es muy probable que vivamos un estilo de vida muy sobrio, oscuro, simplista, sin el placer externo a los ojos de muchos, el perdedor arquetípico. Entonces, ¿eres un perdedor a los ojos de otras personas? ¿Se ríen de ti e incluso te desprecian? A primera vista, esto puede parecer algo terrible. La reputación de ser un perdedor parece una posición débil y lamentable, pero también tiene sus ventajas. Al saber que no nos ajustamos a las reglas de otras personas y mantener la energía que de otro modo habríamos gastado en lo que Epícteto llamó cosas menores, solo para ser vistos como suficientes. En resumen, ser un perdedor conlleva el beneficio de no pagar el precio por no serlo. E irónicamente, eso podría convertir a un perdedor en un ganador. Partiendo de las palabras de Epícteto, uno debe tener la sabiduría para decidir lo que es verdaderamente beneficioso y la fuerza para apegarse a eso consistentemente, sin tener en cuenta cosas como elogios, riquezas, poder y posición social. Como dijo Epícteto, no quiero ser general, ni senador, ni cónsul, sino ser libre. Y el único camino para esto es el desprecio de las cosas que no están bajo nuestro control.